En una fracción, al realizar la división entre el numerador y el denominador, podemos obtener un número entero, un número decimal exacto o un número decimal periódico. En este ejemplo, 40 quintos, si dividimos 40 dividido 5, obtenemos un número entero, 8. A esta otra fracción, si la dividimos, obtenemos el número decimal 1,2 décimas. Es un decimal exacto. A esta otra fracción, si la dividimos, obtenemos el número 3,6666, que se repite. Lo podemos expresar así a esa repitencia y por ello decimos que es un número decimal periódico puro, porque se sigue repitiendo el mismo número. En este otro ejemplo, el resultado es 0,73333. Le hacemos el arquito solamente al 3, expresando esa repitencia, y por eso se llama decimal periódico mixto. Una fracción decimal es aquella que tiene por denominador a una potencia de 10. Todo número decimal exacto se puede expresar como fracción decimal y viceversa. Acá vemos cómo a un número decimal podemos pasarlo a fracción decimal y cómo a una fracción decimal podemos pasarla a número decimal. Para pasar una fracción decimal a número decimal, hay que dividir el numerador entre el denominador. Para ello, se escribe el numerador y se desplaza la coma hacia la izquierda, contando tantos lugares como ceros tenga la unidad. Veamos este ejemplo. Tenemos a la fracción 765 centésimos y vamos a pasarla a número decimal. Para ello, lo primero que hacemos es escribir al 765. Luego tenemos que colocarle la coma. ¿Dónde la vamos a poner? Bueno, para ello nos fijamos en el denominador, cuántos ceros tiene, en este caso 2. Por eso vamos a correr en el número 2 lugares y ahí ponemos la coma. Miremos este otro ejemplo, 765 milésimas. Escribimos el número y ahora tenemos que correr 3 lugares. Corremos 3 lugares. En este caso, lo que tenemos que hacer es, adelante de la coma, escribir un 0. Para pasar un número decimal a una fracción decimal, primero hay que escribir como numerador el número decimal sin la coma y como denominador al 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número. Veamos este ejemplo. Tenemos al número 2 unidades 46 centésimas. ¿Qué hacemos? Escribimos como numerador a ese número pero sin la coma, es decir, 246. Y como denominador al 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga ese número. En este caso la parte decimal tiene 2 cifras, por eso le ponemos 2 ceros al denominador, quedándonos la fracción 246 centésimos. Algunas fracciones se llaman fracciones decimales sin tener un denominador que sea potencia de 10. Si divido numerador por denominador y obtengo de resto 0, es una fracción decimal. Veamos este ejemplo. Tenemos a la fracción 2 cuartos. Si dividimos con la calculadora, obtenemos 5 décimas. Es decir, que la fracción 2 cuartos
Si la dividimos nos da como resultado un decimal exacto. Por eso decimos que es una fracción decimal. También podemos comprobar esto haciendo la cuenta de dividir escrita. En este caso tenemos que hacer 2 dividido 4. Como 2 es el dividendo y es más chico que 4 el divisor, lo que podemos hacer es agregar un 0 en el dividendo. Acá lo agregué con azul. Entonces nos queda la cuenta de dividir 20 dividido 4. Ese resultado nos da 5 décimas. Resumiendo, podemos decir que si dividimos al numerador y al denominador de una fracción, podemos obtener un número entero, un número decimal exacto, un número decimal periódico puro o un número decimal periódico mixto. Los números decimales exactos son los que pueden expresarse como fracción decimal y las fracciones decimales son las que pueden expresarse como decimales exactos. Las fracciones decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de base 10 o aquellas que cuando dividimos numerador por denominador obtenemos resto 0.